En Isaías, bendito Jesús. Primero vamos a leer dos porciones de la Biblia, o mejor, vamos a leer las dos. Segunda de Reyes 18, hay poder en Jesucristo. del 3 al 7. Gloria a Dios, Santo Jesús. Bendito Dios. Bendito Jesús, aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Segunda de Reyes 18, del 3 al 7. Gloria a Dios. Bendito Dios, aleluya. Santo Jesús. Cuando lo tengan, hermano, puede decir amén. 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 Gloria a Dios. La mayoría lo tiene. Segunda de Reyes 18, del 3 al 7. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Bendito Dios. Y la otra porción vamos a leer, es corta, se encuentra en Isaías, versículo 39. Vamos. Perdón, el capítulo 39, perdón. Y el verso 5 y 7. Del 5 al 7 también este va incluido. Isaías 39, 5, 6 y 7. Isaías 39. 5, 6 y 7. Gloria a Jesús, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí viene días en lo que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrá engendrado, tomarás y serás eunuco en el palacio del rey de Babilonia. Amén, hermano. Todos oremos por la palabra. Gloria a Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, tu bondad y tu bondad, Señor. Gracias por tu aceptación. Padre, presentamos tu tierra, Padre, la acogida. La entregado palabra a este pueblo. A través de la palabra, traiga liberación, salvación y sanidad. Glorifícate, Señor, y reprende todo espíritu contrario. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Dios, aleluya. ¿Se pueden sentar, hermano? Aleluya. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. La hermana Cristina hablaba de los fariseos. La vez pasada prediqué de los fariseos, pero esta vez no voy a traer nada parecido a los fariseos, sino que la pastora me asignó un tema. Dice el tema que la pastora me asignó: para crecer hay que obedecer. Y usualmente cuando se utiliza, como nos dan un tema que trate de la obediencia o un tema que trate acerca de obedecer, siempre pensamos en el pobre Saúl y en el versículo que escribió David también, que dice que que es mejor Dios, es mejor obedecer que los sacrificios. O pensamos en personajes que usualmente no son como, siempre pensamos como en Jonás, o pensamos en Saúl, o en personajes que tuvieron en un momento u otro una rebeldía contra Dios. Pero esta noche yo voy a hablar de un personaje que en la unidad pasada de la clase estudiamos, que se llama el rey Ezequías.
La unidad pasada no estudiamos de él. La clase de la unidad pasada me acuerdo que se enfocó solamente en el aspecto positivo. Yo me voy a enfocar en ambos lados del rey, en el aspecto negativo y en el aspecto positivo, en ambas partes de él. Dice el tema que la pastora asignó: para crecer hay que obedecer. Bendito Dios. Y para comenzar, hablar un poco de Ezequías. Ezequías fue hijo de un rey que se llamaba Acá. No Acá el esposo de Jezabel, sino otro que también se parecían los nombres, con la diferencia que uno terminaba con C y otro terminaba con una Z. Dice, bendito Dios. Entonces este señor Ezequías el rey también era hijo de un Acá, pero ambos Acá eran los dos iguales de malos, eran malos reyes los dos. Dice que el Acá, el papá de este, era un rey que al extremo que hasta llegó a quemar hijos para sacrificarlo a los dioses, a dioses paganos. Hizo altares a dioses paganos, hizo cuantas cosas ustedes se pueden imaginar mal. Llevó al pueblo y también él mismo a la idolatría. No quiso saber de Dios en su periodo para nada, a diferencia de Ezequías. Como esto nos muestra a nosotros una lección también de tantas personas que tuvieron hijos que eran personas malas, malísimas, que no querían saber de Dios, pero tuvieron hijos que amaban a Dios, como lo fue Ezequías, que a pesar de que venía de una generación donde él, de idolatría y todo eso, él era la luz en la familia, al igual que, y también a diferencia de otros personajes que tuvieron hijos que aunque ellos eran la luz, como en el caso del rey David, que el rey David era una persona de Dios, buscaba de Dios, y todos conocemos al rey David por la fidelidad a Dios. Él tuvo, los hijos de él era totalmente diferente, entonces ellos fueron los que salieron malos, excepto Salomón. Hubo un hijo que era violador, otro hijo asesino, le quería hasta quitar el trono al mismo papá. Entonces, verdaderamente, el servicio que nosotros le demos a Dios no depende de la familia ni del ambiente donde vivamos, sino algo personal, individual, porque hay ejemplo en la Biblia de personas como Ezequías que vivieron de generación, que eran generaciones malas y fueron personas que amaban a Dios. Dice que Ezequías comenzó a reinar cuando tenía cuando tenía como 25 años, reinó por 29, y con lo que leímos lo voy ahora a detallar mejor un poco, bendito Dios. Conforme al tema, el tema es crecer para obedecer. La razón por que cogí este personaje, porque un personaje de la Biblia que vino de un padre que era totalmente desobediente, un padre que era rebelde, que nunca obedeció a Dios, que no quería saber de Dios, mas él era una persona obediente a Dios. Tuvo un hijo que se dedicó mejor al camino recto, como dice en la porción de la Biblia que leímos en Segunda de Reyes. Dice en el 3, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre, hecho David su padre. David no era su padre literalmente, genealógicamente hablando, pero se le llama que David era su padre porque siguió las mismas actitudes que David tenía y siguió los mismos caminos que David tenía de honrar a Dios, de poner a Dios en alto, de hacer las cosas bien. Bendito Dios. Santo tú eres, Jesús, aleluya. Bendito Jesús. Dice, y quitó los lugares altos y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce. Le están dando los detalles de la cosa buena que hizo él, como en otros versículos dice los hechos buenos que él estuvo, que lo dirigió al camino bien, la obediencia que él estuvo a Dios. Dice en Segunda de Reyes 18:6 que guardó los mandamientos de Dios. En Segunda de Crónicas 29:3 dice, reparó y abrió el templo, que cuando él comenzó a reinar, el templo estaba totalmente destruido, se habían llevado los tesoros del templo, se habían llevado totalmente todas las herramientas que se usan en un templo. Bendito Dios, aleluya. Dice en Primera de Crónicas 30 que él celebró una fiesta que se conoce como la Pascua, donde se reunieron otras tribus, porque él fue el rey
de Judá, y sabemos que estaba dividido Judá e Israel. Right. Amén. Judá e Israel. Cuando se dividió, dice que hizo una fiesta conocida como la Pascua, donde vinieron personas de otra tribu y también se unieron a esta fiesta, que el propósito de esta fiesta no era celebrar, comer y todo eso, sino que era planear un plan de cómo servir a Dios de la forma correcta, de verdaderamente volver a traer a los levitas a la iglesia, al templo que se había sacado, y de traer a los verdaderos adoradores. Gloria a Dios. Y en 2 de Reyes 18:4 dice: quitó los lugares altos, quebró imágenes, símbolos de acera y la serpiente de bronce. Él obedeció mucho a Dios, hizo muchos aspectos buenos delante de Dios, como lo que ya he mencionado. Y la recompensa de ser una persona que obedeció a Dios a través de todas las cosas que él venía, de su familia que él venía, y a través de las situaciones, él obedeció a Dios. Y dice que por eso, dice que Jehová estaba con él y donde quiera que salía lo prosperaba. En el capítulo 7 de 2 de Reyes 18. Porque él nunca se apartó de Jehová, no se apartó de Dios, y Dios siempre estuvo con él. Bendito Dios, aleluya. Se conoce de él por su fidelidad a Dios, porque él confió que Dios lo iba siempre a salvar de su mano enemiga, como en un caso de una batalla, de una guerra que hubo, que Dios mandó un ángel a que pelearan por ellos, porque en ese entonces los sirios, las personas de Siria tenían un control, el imperio, y querían apoderarse de todas las naciones, pero Dios le dio la victoria y también lo puso en alto. Bendito Dios, aleluya. Bendito Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios, aleluya. You are worthy, God. Y era una persona que durante el periodo que él estuvo en su reinado, hubo un periodo en el cual él era totalmente una persona que obedecía lo que Dios les decía, que como dice la Biblia, que era prosperada, una persona que buscaba de Dios, una persona que llevaba al pueblo también a buscar de Dios. No solamente él buscaba de Dios, pero también llevaba al pueblo a buscar de Dios. Bendito Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Pero hay un pero en la historia de cada personaje de la Biblia. Aunque sea el más alto espiritualmente, aunque hubiera sido el mejor, aunque fuera la persona que más milagro había hecho, hay un pero en cada personaje de la Biblia, excepto en Jesús. En Jesús no hubo ese pero que podamos hablar de. Pero en cada personaje que conocemos de la Biblia, grandes personajes como lo fue David, como lo fue Salomón, como lo fue Ezequías, como lo fue el apóstol Pablo, esas personas todas tienen un pero. Y el pero es que yo me voy a enfocar un poquito en el pero ahora, en este momento. Gloria a Dios. De Ezequías. Dice la Biblia que Ezequías era uno de los reyes más agradables al corazón de Dios. Incluso el mismo Dios dio testimonio de él, diciendo que ni antes ni después había existido un rey en Judá como él. Pero hasta el punto que él llegó a enfermarse. La Biblia en Isaías 38 habla, en el capítulo 38 de Isaías, habla, y de Segunda de Crónicas 20, habla de que él cayó enfermo. Y especifica que la enfermedad que a este rey Ezequías le dio era una enfermedad mortal. Podemos caer enfermos nosotros y nos sanamos en una semana, en un par de días y todo eso. O podemos caer enfermos, incluso vivir con esa enfermedad toda una vida. Pero dice específicamente que aquel hombre en Isaías 38 dice: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. La enfermedad que este señor tenía era una enfermedad mortal, una enfermedad que ya era para matarlo, para él morir. Pero dice que en cierta ocasión Isaías, el profeta, entró a su palacio dirigido por Dios a llevar una palabra. Y la palabra que le llevó fue una palabra de desaliento. Dice que le había dicho que él
se iba a morir que preparara su casa. Y la Biblia dice que este señor, la palabra que él la tomó la palabra de una forma, claro, como toda persona yo creo la tomara. Tomó la palabra con dolor, dice, ¿cómo va a ser que a mitad de mi vida Dios me vaya a quitar la vida? Y dice que él dirigió su rostro hacia la pared y hizo una oración que se encuentra en Isaías también. Dice que él hizo una oración a Jehová. No de reclamo, sino él estaba recordando a Dios qué clase de persona era él. Pero Dios. Dice que a causa de la oración de él y por la misericordia de Dios, porque si Dios hubiera querido que él muriera a través de enfermedad, hubiera muerto, pero a causa de su obediencia y de la misericordia de Dios, dice que Dios decidió utilizar al mismo profeta que le llevó una palabra de maldición, de tragedia, para bendecirlo. Dice la Biblia que el profeta regresó y le dijo que le iba a regalar 15 años más de vida. Bendito Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Poder en Cristo. Aleluya. ¿Y qué privilegio tuvo ese hombre? Imagínense cuántas personas ahora mismo están enfermas como este señor que dice que era una enfermedad de muerte, una enfermedad que se le ha declarado a una persona para morir. Qué bueno sería ser como Ezequías, ¿verdad? Que uno tenga la moral espiritual de pararse a hacer una oración y recordarle a Dios la cosa que nosotros hemos hecho, y que Dios a través de nuestro corazón, y saber que verdaderamente nosotros hemos sido buenos con Él pueda decir que va a tener misericordia con nosotros y regalarnos más años de vida. Dice que esto fue lo que pasó con Ezequías. A Ezequías le regalaron 15 años más de vida. ¿Qué pasó cuando? Hay poder en Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué pasó cuando a Ezequías le dieron esa oportunidad de 15 años de vida? Probablemente nosotros pensamos que los mejores años podrían hacer ya esos 15 años de vida, ya que cuando una persona está... Yo nunca he estado así de muerte, pero una persona, siempre he escuchado testimonios de personas que estaban a punto de morirse, y cuando se sanan y tienen la oportunidad de vivir, dicen que mejoran su vida para bien, que mejoran su vida, hasta les sirven de otra forma mejor a Dios, cambian su forma de vivir. Pero hubo algo diferente de este hombre. Este hombre, mientras estaba enfermo y mientras estaba sano anteriormente de la enfermedad, le servía bien a Dios y tenía un corazón agradable a Dios. Cuando Dios le regaló estos 15 años de vida, me imagino, aunque la Biblia no lo dice, que él se sintió como todo ser humano, especialmente cuando Dios te pone en alto. Imagínate si a veces como ser humano estamos acá en la iglesia y nos ponen en alto, o te halagan o te dan un halago, uno a mí se siente orgulloso. Imagínate ese señor que el mismo Dios lo halagó de una manera tan grande que le regaló 15 años de vida. Dice la Biblia que, no especifica la Biblia en este caso, pero me imagino que cuando él vio que Dios le regaló estos 15 años de vida, él pensó más importantes que todas las demás personas, pienso yo. Y pensó que él tenía el poder de mover el corazón de Dios por su fuerza humana. Bendito Dios, aleluya. Y dice que después que pasó la enfermedad de este señor y vino de Ezequías, del rey Ezequías, vino un evento que es el evento que vuelve a traer relativo al tema. El tema dice que para crecer hay que obedecer. Y vemos que al principio este señor creció mucho porque obedeció. Dios lo puso en alto. Dice, donde leímos en Segunda de Reyes, que donde quiera que él iba prosperaba porque Dios iba con él. Gloria a Dios. Pero va a llegar un momento, bendito Dios, aleluya. Va a llegar un momento ahora que vamos a ver un problema. Después que Dios le regaló los 15 años de vida a este señor en vez de hacerlo lo mejor, lo extraordinario para su gobierno en esos 15 años, arruinó la generación de él. En vez de mejorar su generación, de dejar un legado mejor. No estoy diciendo que no fue un buen rey,
pero pudo haber terminado su historia de una forma mucho mejor si había tenido la capacidad para obedecer un mandato que Dios ya había puesto, y también si había tenido su corazón lleno de humildad y se había rebajado al punto de conocer de que había sido Dios que lo había sanado por su misericordia. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios. En el capítulo de Isaías, el 39, yo voy a leer la historia de qué pasó cuando Ezequías fue sanado. Dice en Isaías 39, en aquel tiempo Merodach-Balaam, hijo de Balaam, rey de Babilonia, envió carta y presente a Ezequías, porque supo que estaba enfermo y que había convalecido. Así comienza la historia. En el 39 la historia nos comienza a decir en la Biblia que el rey de Merodach-Balaam, hijo de Balaam, el rey de Babilonia, que en ese entonces Babilonia no estaba tan alta, pero estaba escalando para conquistar todas las naciones a su alrededor. Right. Dice que Balaam le envió una carta que vamos a ver más adelante. Dice, envió una carta y un presente a Ezequías. Ezequías estaba enfermo, porque Ezequías supo porque él había escuchado que Ezequías estaba enfermo. Y algo que me sorprendió de cuando leía estos versículos en casa, que no todos los regalos, aunque parezcan buenos, Right. probablemente como hay un refrán que al caballo regalado no se le mire el diente, pero la historia detrás del caballo regalado es que verdaderamente hay que mirarle el diente, porque por ese caballo perdieron una batalla, porque el caballo estaba lleno de soldados que lo atacaron. Esa es como la historia, pero dice que al caballo regalado no se le mira el diente, y que uno no da complaint de algo que se te da gratis. Dice que a este le enviaron una carta y un presente. Pero algo que me llama la atención, no todos los regalos provienen son regalos buenos y no provienen con buenas intenciones. Hay dos cosas que me llaman la atención sobre los regalos. El testimonio que la pastora dio de un regalo que le regalaron al pastor, que ella dice que ella sintió que no era de Dios, y la señora que dice que vino a predicar el sábado para el retiro, ella dice que una señora le regaló un vestido, pero no con el interés de hacerle un regalo porque quería regalárselo, sino para burlarse de ella, para humillarla. Y a veces eso pasa, y yo entiendo y creo en su palabra que puede ser que eso haya pasado. Tenemos testimonio de que hay regalos que no provienen de Dios, que a veces se ven bien, que a veces uno le gusta y con el ojo humano se ve aparentemente bien. También dice que le envió la carta y el presente porque supo que había estado enfermo. Algo que me llama la atención, el rey supo que había estado enfermo y que se había recuperado. Si él sabía que el rey estaba enfermo, ¿por qué no se preocupó antes, cuando estaba enfermo de muerte, de irlo a visitar y de regalarle la carta? Porque así hay personas que usan la astucia de Balaam. En el momento cuando tú estás que lo necesitas, que verdaderamente necesita que vayas, que verdaderamente necesita la ayuda, no aparece. Pero una vez tú te recuperas, aparecen con la intención, como Balaam, con una intención mala, equivoca. Dice que Balaam, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido, y se regocijó con ellos Ezequías y le mostró la casa de su tesoro, plata, oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en su tesoro. No hubo cosa en su casa y en todo su dominio que Ezequías no le mostrase. La Biblia no nos dice qué pasó con la carta. Nos dice que a Ezequías le mandaron una carta con un presente. No sabemos cuál era el presente ni cuál era la carta, pero me imagino que el presente era algo bonito que llamaba humanamente la atención al ojo humano. La carta probablemente lo que estaba era tratando de invitarse ellos mismos al territorio, así como actúa el enemigo. Te está mandando
La amenaza disfrazada de amor. Como te dice, te manda un regalo, te manda algo bonito, te manda la tentación envuelta o con algo bien lindo, pero te manda una carta invitándote a que lo dejes entrar. Una vez tú lo dejas entrar, chequea la acción que tomó este señor. Una vez Ezequías, dice la Biblia por qué fue engañado. La Biblia especifica por qué fue engañado. Y lo voy a leer antes de seguir leyendo. Dice en 2 de Crónicas 32-31. Más en lo que se referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país. Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. O sea que el problema acá ya era un problema que existía. El problema de Isaías no era Ezequiel, perdón, no era que el regalo a lo mejor era tentoso, no era la oferta de la carta ni nada, sino que ya había algo en su corazón. Y dice la Biblia que quería probarlo. Y probablemente lo que la persona dice, y a lo que yo también pienso que es verdad, era que este señor estaba confiado porque él había creído. Dios lo había prosperado. Él tenía este imperio que Dios, a través de Dios y de la obediencia a Dios, él creció. Él fue obediente a Dios y creció. Dice la Biblia que él creció, pero una vez él estaba en lo alto, Dios lo había sanado, su corazón se llenó de orgullo, de prepotencia, y él ahora se pensaba mejor que todas las otras naciones alrededor, se pensaba mejor que todas las personas. Dice que Dios lo dejó para probar qué estaba dentro de su corazón. Dios no permitió que esto pasara para probarle a Babilonia, ni para probarle al rey de Isaías, ni para hacerle un daño al mismo Ezequiel, para venir porque Dios no actúa de esa manera. Para hacerte un daño vamos a dejar a ver hasta donde tú llegas. Dice que Dios lo dejó para que el mismo Ezequías, que probablemente no se había dado cuenta en el error que había caído del orgullo y de la prepotencia, se diera cuenta que estaba dentro de su corazón. Dice que cuando aquellos mensajeros del rey, los príncipes del rey de Babilonia llegaron, el rey le mostró todo. Cuando va alguien en tu casa, bueno, normalmente cuando va alguien a tu casa, depende de la persona. Pero cuando va alguien a tu casa, si vives en un lugar como en la República Dominicana, donde tu casa es bien grande y todo eso, o hasta acá mismo, a veces cuando tú tienes una visita, que te visita de un lugar, y más si son personas importantes, se está hablando de Babilonia, y Babilonia en ese entonces era un imperio importante, no era un imperio cualquiera. Dice que cuando estos príncipes llegaron, el rey, como cualquier persona, le enseña todo lo que está en su casa. Pero ¿en qué error fue que cayó? Él cayó en el error que le enseñó todo. Si llega una visita a tu casa, tú no le vas a enseñar, me imagino, tu habitación. No le vas a enseñar, oh mira, yo tengo una caja fuerte en mi casa, aquí yo tengo el dinero. Eso ya sería mucha presunción. Decirle al enemigo básicamente, aunque no sea tu enemigo y tú le estás viendo como tu amigo porque te envió un presente y todo, pero tú le estás invitando a que te robe si tú haces eso, o le estás dando a demostrar que tú tienes muchas cosas, que está como superior a él. Y eso era como básicamente lo que él en su corazón tenía. Él le mostró todo a los príncipes para mostrarle que aunque Babilonia era poderosa, él también tenía poder y tenía riquezas y tenía armas. Incluso dice la Biblia que le mostró su casa de armas. Y es una manera que cuando la historia nos enseña algo. No solamente que Ezequías cayó en una desobediencia y cayó en la desobediencia y acertó que Babilonia entrara a su territorio, entrara no solamente al territorio de Israel, de Judá, sino que también entrara a su casa. Y es algo que debemos de reflejar en nuestra vida espiritual, de cómo el enemigo actúa. Nos manda el regalo, pero a través del regalo nos manda una oferta de él entrar. Pero muchas veces nos enfocamos en el regalo y pensando que lo que el enemigo nos ha puesto al frente es bueno, lo dejamos entrar. Una vez el enemigo entra, la frialdad espiritual o tal vez la prepotencia espiritual, como le pasó específicamente a este señor,
hace que uno le muestre la área débil al enemigo, como hizo este hombre. Este hombre le enseñó la área débil, no solamente también su alma débil, sino la alma poderosa, porque dice que le enseñó también sus casas de armamento, cómo él se podía defender de ellos. Qué error tan grande que a veces nosotros mismos al enemigo le mostramos cuál es nuestra debilidad y también le demostramos cuál es nuestra defensa. My God. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Jesús. Fe de Dios. Santo Dios, aleluya. You are worthy, God. Y por eso a veces el enemigo es tan fácil ganar. Porque aunque no entendamos, muchas veces ya ha entrado de una manera u otra disfrazado como los babilonios, disfrazado con una apariencia de buen país amistoso, de ser solidario. Ellos habían entrado para atacar con el propósito de vigilar. Y muchas veces, y es 100% así, que muchas veces el enemigo actúa de esta manera. Él utiliza cosas que le atraen a la vista humana para engañarnos, envolvernos, y ya luego cuando nosotros le descubrimos nuestra defensa y también le descubrimos nuestra forma de atacarlo a él entonces nos ataca a nosotros. Dice en el 39 de Isaías: entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres y de dónde ha venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierra muy lejana ha venido a mí, de Babilonia. Acá, como Dios siempre, después que una persona comete un error en la Biblia, y yo estoy segura que en la vida real es con nosotros también así, cuando cometemos un error, no es que Dios cometemos el error, claro, es diferente. Hay personas, y yo entiendo ese punto, y lo quiero traer, que hay personas que tal vez ya están cansando de cometer errores, que ya Dios ni se molesta en reprimirlo, porque sabe que son como esa palabra que dice que ya tienen su conciencia cautivalizada, que ellos ya están, aunque estén en la iglesia y todo, ya ellos están afuera. Dios no pierde tiempo. Pero cuando una persona que Dios sabe que se ha dedicado a Él falla, Dios rápidamente interviene. Lo hizo con Saúl cuando falló, lo hizo con David cuando falló, que le mandó el profeta, lo hizo con muchísimas personas. Y si Dios lo hizo con esas personas, lo hace con nosotros. Y estoy segura que aunque no va a mandar un profeta, pero manda a personas que están equipadas para darnos la palabra que Dios quiere decir. Y dice que cuando este rey Ezequías cometió ese error, aparece en el escenario el profeta Isaías y le pregunta: ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? ¿Qué le habían dicho? ¿Cuál era la razón que había venido? Y dice, él está preguntando, ¿acaso Isaías, siendo como rey, profeta, no sabía Isaías la respuesta? Pero él todavía le estaba preguntando para que él pudiera caer en el error que había caído. Porque a veces uno comete un error y uno es tan capaz de ser tan descarado, vamos a ponerlo así, de ser tan descarado con Dios, que uno se quiere hacer el chivo loco, el que no hizo nada, el que todo lo hizo bien, ya sabiendo probablemente, o a lo mejor en la ignorancia de no saberlo, uno se hace el que está bien. Dice que aún él preguntándole esto, Isaías no cayó en cuenta. Dice que dice que Ezequías le pregunta qué le habían dicho sus hombres y de dónde había venido. O sea, ¿cuál era el propósito que esta persona había venido? Tú me vas a decir a mí que Isaías, siendo profeta, no conocía cómo se vestía uno príncipe de Babilonia y que no sabía la respuesta. Pero Isaías les pregunta a él, y la respuesta de Ezequiel fue una respuesta ¿se acuerda cuando David fue confrontado por el profeta Naamán? Que él le dijo, ¿dónde está ese hombre? Porque ese hombre hay que matarlo. Cuando lo confrontaron por el pecado que había hecho. Porque él todavía el pecado que había cometido no lo dejaba ver. Cuando tú estás mal espiritualmente,
La ceguera que se te pone no te deja Gloria a ver Dios. hasta entender hasta el mensaje de liberación que Dios quiere traer. Gloria a Dios. Aleluya. Que Isaías le dijo que, bendito Dios, aleluya, que esas personas venían de tierra lejana, de Babilonia. Todavía no habían caído en cuenta de Babilonia, viene tierra enemiga, una tierra enemiga para Egipto, dice en el 4, bendito Dios, y dice entonces que ha visto en tu, ¿y qué ha visto en tu casa? Le dijo Ezequiel, todo lo que hay en mi casa ha visto y ninguna cosa en mi tesoro que no le haya mostrado. El profeta le sigue cuestionando, como a veces, eso bueno, anteriormente me pasaba mucho con el pastor. Ahora también me pasa, pero es más cuando él me llama la atención por otra cosa. Pero cuando uno comete algún error y los pastores saben, los pastores, aunque saben ya el error que tú has cometido, bueno, por ejemplo, en mi experiencia, ellos te hacen preguntas porque quieren que tú salgas de tu boca y que tú confieses el error que tú has hecho y que tú caigas en cuenta en el error y en el pecado que has caído, en la desobediencia que has caído. Dice que este hombre le siguió preguntando que qué habían hecho, qué habían visto esta persona en su palacio. Y Ezequiel le responde que habían visto todo, habían visto todo lo que estaba en su palacio, lo habían visto. Entonces aquí viene la respuesta que ya probablemente cayó él en cuenta. Entonces dijo Isaías a Ezequiel, oye palabra de Jehová de los ejércitos, he aquí vienen días en que será vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Santo Jesús. Entonces, acá Isaías le pregunta todo. Una vez Isaías le pregunta, le pregunta qué hacía esas personas acá, y él le responde. Isaías le trae bendito Dios, una sentencia. Y la sentencia que le trajo fue una sentencia que, aunque tardó para cumplirse, dice la Biblia que tardó 120 o 125 años para que Babilonia se apoderara de Israel, de Judá. Pero fue una palabra que se cumplió. Amén, pero gloria lo que me llama la atención es que la desobediencia de este hombre no le afectó directamente a él. Porque podemos ver que en el 8 él dice, y dijo Ezequiel a Isaías, la palabra de Jehová que ha hablado es buena, y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. La respuesta que él le dio, imagínense como padre, ¿cuál fue la respuesta que la sentencia que Isaías le había dado? Que todo lo que él había construido y las demás personas se lo iban a llevar. Pero no solamente eso, su descendencia también se la iba, parte de sus hijos se lo iban a llevar como eunuco. Y un eunuco es una persona que, bendito Dios, que ellos bendito Dios, aleluya, lo castraba, esa es la palabra para no decir la otra palabra. Algunos nacían, otros se hacían y lo hacían también. Bueno, pero en específico a eso lo castraron, porque iban a servir en el palacio del rey de Babilonia. Y esto es como, yo pensaba, imagínate, él lo cogió suave, él dijo, wow, pero Dios es bueno conmigo porque yo hice algo malo y él hasta paz me va a dar en mi vida. Por lo menos yo no voy a ver eso mientras viva. Pero él no se puso, por lo menos la Biblia no especifica, él no se puso a pensar y a meditar la maldición que había traído sobre su reino y sobre sus hijos. Porque su reino ya había caído en una maldición de que todo su tesoro, todo lo que él había hecho se lo iban a llevar y que sus hijos iban a ser malditos. Y a veces eso nos enseña que la obediencia a Dios no solamente es para beneficiarnos a nosotros, sino que también beneficia a nuestra generación, a nuestros hijos. Amén, gloria a Dios. Porque Ezequías era una persona, un rey que había construido un imperio poderoso. Dios mismo se lo había dado.
Pero ¿de qué, hermano? Le sirvió contra un imperio cuando sus hijos, en vez de ser reyes y servir en su palacio y ser dueños del palacio de él, fueron personas que tuvieron que servirle a otro rey. Y no solamente eso, que le quitaron su vida personal de casarse, tener hijos y todo, que lo privaron de ellos tener una descendencia a los hijos de Ezequías. Claro, sabemos, está Manaser, que fue hijo de Ezequías, que fue rey, pero fue malísimo, que su descendencia totalmente fue una descendencia que cayó en una maldición. Probablemente por esta desobediencia sabemos que cayó en maldición algunos de sus hijos y que otros de sus hijos no siguieron su mandamiento. Y es algo que nos enseña a nosotros, que hay que ser cuidadosos muchas veces de cómo estamos actuando, porque a veces pensamos que si no obedecemos a Dios y actuamos deliberadamente, es algo que no nos va a afectar a nosotros, porque muchas veces pensamos y decimos, como déjame vivir mi vida, algo un decir en el mundo, que si tú no vas a morir mi vida, pues si tú no vas a morir mi muerte, ¿por qué quieres vivir mi vida? Pero verdaderamente para el cristiano, ese no es un refrán que pueda aplicar, porque tenemos que dejar un mandato y un buen ejemplo a las personas que nos sigan, nuestros hijos, porque dice que a través de la desobediencia de este señor de Ezequías fueron malditas su familia y su reinado. Y también vamos a ver que en la Biblia, bueno, no lo voy a leer, pero algo que también quería traer, la maldición que le cayó a Israel en una época solamente por una persona desobedecer un mandato, que a veces hasta una iglesia completa por una sola persona puede caer en aleluya, Gloria a Dios, en un castigo de Dios, porque la Biblia habla de que cuando Israel fue sacado de Egipto, dice que no tenían que sacar nada de Egipto. Habla de una historia, si no me equivoco, era Egipto, sí, que no podían sacar nada, y hubo este señor que vio unos oros y una cosa y él se la llevó, Jericó, y dice que este señor se llevó eso. A veces Dios pone orden específica, pero a veces hay regalos porque eso es un regalo. Si tú te encuentras algo de oro, tú no lo vas a dejar. No. Si tú te encuentras dinero, tú no lo vas a dejar. Hay personas que se han encontrado dinero y lo devuelven, pero eso te prueba tu moralidad, porque encontrarse algo y ver algo es difícil tú controlarte. Dice que este señor vio oro y vio cosas de oro, ídolos, y él lo agarró y lo escondió y se lo llevó. Pero a través de esto, de esta desobediencia de este señor, todo el pueblo cayó en una maldición de Dios, y hasta que no pudieron sacar al desobediente, no pudo caer la bendición. Y es lo mismo, hay personas que por una sola desobediencia su vida cambia. Es como David, aunque David no fue una sola desobediencia, pero David era un rey excelente, y una sola desobediencia cambió la generación de sus hijos, cambió la historia de él. Dice que solamente de Salomón fue el único que yo puedo ver que se puede entre los demás sacar, porque había uno que violó a su hermana Dina, otro Salón quiso robarle su trono, solamente porque él había por él desobedecer a Dios en un mandato que él no tenía que hacer. Y a veces es así de sencillo, como dice que hay el tema que para crecer hay que obedecer. Es así suena sencillo o crecer para obedecer, pero a veces es así de sencillo que un solo desobediencia puede maldecir la generación. Y yo entiendo como creyente que es fácil decir que para crecer hay que obedecer, y que venía a hablar de Ezequías y decir la obra grande que él hizo porque él obedeció a Dios, y decir la maldición que él estuvo por no obedecer el mandato de Dios. Pero cuando se nos aplica a nuestras vidas reales, ahí es que llega el problema verdadero, porque a veces hablamos muchas cosas, decimos muchas cosas, pero en realidad no hacemos nada de lo que decimos o pretendemos ser, que era de lo que decía la vez pasada, que muchas veces la apariencia es algo que existe en el pueblo de Dios. Y dice, aleluya, que para una persona crecer tiene que obedecer. Y hay tantas personas en la Biblia que si uno se pone a pensar, fueron personas que tuvieron una vida
que crecieron espiritualmente, porque yo me imagino que no te van a decir que para crecer hay que obedecer es porque tú vayas a crecer de estatura, o probablemente puede ser, y es verdad, que Dios pueda crecer, ampliar tu riqueza como le pasó a Ezequías. Pero yo creo que detrás de para crecer hay que obedecer es crecer espiritualmente, porque a veces, como decía la señora que predicaba este sábado, muchas veces queremos, tenemos, vamos a decir como lo decía ella, hay personas que dicen que tienen un ministerio, el ministerio de predicar, el ministerio de salir a las naciones, el ministerio de hacer tantas cosas, pero ellos nunca se quieren someter a nadie más alto que ellos. Como, bendito Dios, como cada persona antes, yo pienso así, cada líder antes de ser líder tuvo que haber sido entrenado por alguien mayor que él, que fue su cabeza. Un líder, Moisés fue un líder, pero Moisés tuvo que entrenar por Dios, tuvo que ser un líder por Dios. Dios tuvo que liderar, moldearlo a él de un proceso difícil. A través de Moisés, que fue un líder, se crearon otros líderes. Dicen que Josué fue un líder creado por Moisés. Yo no me imagino, Moisés obedecía, bendito Dios. Gloria a Dios, Aleluya. gloria a Josué Dios, aleluya. obedecía a Moisés en todo. Dice la Biblia que Josué estaba con Moisés cuando lo mandaron con los 10 y todo. Josué nunca pensó, oh, Dios tiene un propósito conmigo y el propósito lo voy a hacer yo y ya creerse él el líder, sino que él primero se dejó moldear por un líder para él poder crecer. Amén, Y gloria a también Dios. creció porque fue una persona obediente, y es algo que en nuestras vidas muchas veces, aunque nos cuesta, lo digo personalmente por mí y lo digo por muchos cristianos universalmente, que nunca crecen porque siempre son, aleluya, lo opuesto a la ley. Nunca quieren, ellos tienen su mentalidad de cómo ya las cosas deben de ser. Ellos no pueden seguir a un líder, ellos no pueden seguir a Dios, ellos no pueden seguir reglas, ellos no pueden seguir lo que se le dice. Entonces, si sabemos que si una persona, vamos a decir, tu jefe cuando tú vayas a trabajar, te da reglas específicas de cómo quiere un trabajo, tú no le puedes decir a él, o lo puedes hacer de la manera que te parezca a ti porque tú piensas que esa es la manera correcta, sino que tú la tienes que hacer como el jefe te está diciendo que lo haga, porque él es el jefe, él es tu líder. Tú no puedes decirle al jefe tuyo, oh, yo no quiero poner esta parte del trabajo acá, o esta mercancía acá, o yo no quiero hacer este trabajo así, yo no quiero esto, porque yo pienso que la mejor manera es que yo ponga este altar debería de estar acá. Yo pienso que esa es la mejor manera. Entonces hay personas que usualmente no vamos a ver personas que actúan así con su jefe. Tiene que ser ya una persona muy atrevida, demasiado atrevida. Pero hay personas que no lo hacen secularmente, pero lo hacen espiritualmente. Muchas veces te dicen qué cosas tú poner en orden y cómo ponerla, pero tú piensas que la mejor orden es esta, y la pones de la orden que tú quieres, y ya al final, por desobedecer, no creces espiritualmente. Porque por una razón el jefe quiere que tú hagas las cosas como él quiere que tú las hagas, porque ya él sabe todo, como él quiere que lo haga. Y de igual manera es nuestros líderes y Dios en nuestras vidas. Si Dios nos dice a nosotros que tenemos que hacer una cosa de una manera, es porque Él sabe la forma correcta de la que la vamos a hacer. Y es algo que nos cuesta al ser humano obedecer. Es algo increíble. Nosotros podemos ver cualquier cosa y ser manipulados por cualquier cosa, pero cuando se trata de obedecer a algo, una regla que nos da una ley, sea una ley circular o sea una ley espiritual, a veces nos cuesta. ¿Cuántas personas han muerto solamente por no
no obedecer las leyes de tránsito. ¿Cuántas veces espiritualmente muchas personas no han muerto solamente por no obedecer algunas leyes que se le ponen, algunas cosas? Y aunque aparentemente hay personas que aparentan, porque la obediencia no va, bendito Dios, el orgulloso no va de acuerdo con la obediencia. El que es orgulloso no puede obedecer. Por eso dice la Biblia que Dios quería probar lo que estaba en el corazón de este hombre. Porque este hombre se le había llenado el corazón de orgullo y había pensado que era mejor que hasta que el mismo Dios, porque le había regalado la vida. Y ese tema que la pastora me dio para crecer hay que obedecer, traje la historia de Ezequías porque, como le digo, fue una persona que empezó bien y no terminó mal. Yo no puedo decir que Ezequías se fue al infierno, no se salvó, que Dios no tuvo misericordia de él. Probablemente, y estoy segura que Ezequías tuvo una vida espiritual mucho mejor que la que yo tengo, mucho mejor que la que muchos tenemos, pero un solo defecto puede dañar, una sola desobediencia puede dañar nuestra generación y nuestras vidas, puede cambiar nuestro futuro. El reinado de él pudo ser un reinado más fuerte, más poderoso de lo que fue, pero a causa de su desobediencia, dice la Biblia que cayó en maldición. Bendito Dios. Y solamente quería traer esta enseñanza para nosotros, para que nosotros pudiéramos entender. Y yo misma, porque a veces le digo, a veces a mí me cuesta seguir los temas que me importan. A veces a mí me gusta que me den parte para predicar, pero no me gusta que me dé tema porque, como yo he dicho varias veces anteriormente, todo cristiano o todo predicador o todo maestro está supuesto a enseñar todo, está supuesto a predicar todo, pero no todo predicador puede predicar todo, de todo. De verdad. Porque lamentablemente no es que uno falle en todo, pero hay áreas que uno no puede tocar, porque como yo puedo tocar de obediencia o de desobediencia cuando soy Saúl en la iglesia. No digo Saúl el literal, pero cuando soy un Saúl en la iglesia. Bendito Dios, eso lo dijo el pastor. Bendito Dios. Pero cuando soy una persona que quiero hacer lo que quiera, a mí, bendito Dios, no cabe en la categoría. Imagínate a Pablo predicando de las personas, dándole golpe a las personas que estaban matando cristianos en ese entonces. Lo más probable es que esas personas le iban a reclamar que él había matado anteriormente cristianos. Y aunque Pablo era un predicador de fuego, pero a veces uno no puede predicar todo, porque uno sabe que las personas, yo creo, y lo he dicho siempre, las palabras que pesan más son las que se dice del altar. Yo puedo venir acá y cantar 40 coritos, puedo cantar 50, 80 alabanzas y todo, y está bien, pero si yo enseño, si yo predico, ya yo estoy comprometida con Dios, con mi familia, con las personas de la iglesia, estoy comprometida, tengo el compromiso de vivir y de dar ejemplo de lo que yo predico. Porque si yo predico aquí de desobediencia o de obediencia y soy una persona desobediente, soy una persona que hago lo que me parezca mejor, entonces no vale de nada. Y ese es el problema, que muchas veces somos capaces, y por eso es que a veces no me gustan los temas de la pastora, porque la pastora pone temas que yo creo que a veces es difícil de predicar, porque no todo lo que se predica se vive. En el tiempo de ahora hay tantas personas que levantan ánimo, tantas personas que predican de todo, pero su vida sabemos que vemos una vida que no es conforme de Dios. Entonces a veces los temas que se nos dan a nosotros son para nosotros mismos meditar, como este tema y el otro tema que la pastora puso, más tiempo con Dios, menos tiempo con los hombres y más tiempo con Dios. Yo de ese tema no prediqué, pero estoy segura que son temas que uno predica y habla y dice cosas que a la hora de la verdad uno no hace nada, porque nuestra vida espiritual son las que la refleja. Amén. Liberato decía que el día que tú pasaste fuera de la iglesia lo refleja cuando tú llegas a la iglesia.
Y es algo que yo me pongo a pensar y es una realidad, porque a veces uno pasa un día mal afuera, un día enojado, un día de mal carácter y quiere venir con esa misma actitud. A veces uno cambia hasta el rostro de repente porque uno quiere quedar bien con los líderes, con los hermanos que te vean, pero a veces hasta se le escapa y hay personas que se dan cuenta. Y es verdad lo que decía él, que a veces la misma actitud que cogemos durante el día completo, lo reflejamos verdaderamente cuando llegamos a la iglesia. Bendito Dios. Solamente quería ese mensaje. Espero que todos en nuestras vidas crezcamos espiritualmente, porque ese debería de ser nuestra meta, de crecer espiritualmente y literalmente, porque yo pienso que el cristiano también, yo no soy de la persona que piensa que todo hay que ponerlo al nivel espiritual. Yo pienso que Dios también puede hacerte crecer literal como espiritualmente. No hay que quedarse pequeño en ninguna de las dos cosas y uno tiene que trabajar en las dos áreas. Eso solamente quería el mensaje de Ezequías, que una sola desobediencia en nuestra vida puede traernos a nosotras cosas que puedan maldecir nuestra familia y pueda traernos consecuencias negativas. La persona que prosigue.